Bueno, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Sean bienvenidos a Crosspoint Español. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón, y a los que están viendo esta transmisión a través de Facebook Live, muchas gracias por estar en sintonía. Mi esperanza es que este recurso les sea de provecho, mientras les recuerdo a la misma vez que nada puede reemplazar a la iglesia reunida. Así que, bueno, quiero hacer eco de lo que expresó Carmen hace poco, de parte de Carmen, de parte mía. Nosotros deseamos expresar nuestra gratitud por el apoyo de ustedes y por sus oraciones esta semana pasada, mientras nosotros enfrentábamos la pérdida de quien en vida fuera el papá de Carmen, mi suegro, don José Parejo. Fue un tiempo en el cual en verdad necesitábamos ser sostenidos por la mano de nuestro Señor, y nosotros volvemos aquí con una conciencia de que todavía estamos necesitados de la mano del Señor que nos sostenga. Así que, bueno, a todos los que se unieron en oración, a todos los que expresaron su apoyo, queremos darle las gracias. Y por favor continúen presentando en oración tanto a Carmen, a mí, a nuestra familia, como también a la familia de Carmen en Puerto Rico durante esta temporada. Les amamos de corazón. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie basada en la Carta de Santiago. Como les he dicho, el autor de este libro, en el estilo de los proverbios del Antiguo Testamento, él nos llama a que demostremos con nuestras vidas que la fe que nosotros decimos tener, que es una fe verdadera. Es importante que notemos que cuando Santiago nos habla sobre la manera en que debemos vivir, pues él no pasa tanto tiempo hablando sobre las motivaciones correctas para obedecer a Dios. Eso es algo de lo cual hablamos mucho aquí. Eso es algo sobre lo cual a mí me gusta mucho abundar, que nosotros obedezcamos a Dios con la motivación correcta. Santiago no pasa tanto tiempo en eso. Santiago nos llama a la obediencia directamente, y él lo hace asumiendo que nosotros ya sabemos que la salvación es un regalo que viene por iniciativa de Dios. Él asume que sabemos eso. Él asume que nosotros sabemos que no nos ganamos la salvación a través de nuestro esfuerzo. De hecho, en esta carta Santiago asume que para alguien que ha vuelto a nacer, responder a Dios en obediencia, someterse a Dios, es algo que es tan lógico y tan natural como lo sería para una persona viva tener signos vitales. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en Santiago 2. Vamos a estar cubriendo la segunda mitad del capítulo 2. Vamos a estar cubriendo Santiago 2, versos 14 al 26. Este pasaje que vamos a cubrir hoy pues ha causado bastante controversia, porque tiene un texto en específico que, si usted no toma en cuenta el libro por completo y usted no toma en cuenta el resto de la Biblia, pues da la impresión de que está contradiciendo la enseñanza bíblica de justificación solo por gracia. Y esa enseñanza bíblica de que somos justificados solamente por gracia es una de las columnas de la Reforma Protestante. Es una de las 5 solas. Pero bueno, hoy, con el favor de Dios, vamos a tener la oportunidad de detenernos para considerar ese segmento cuidadosamente. Bueno, para resumir, mientras ustedes buscan, desde que hemos empezado Santiago hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que Dios permite las pruebas en nuestra vida para refinar nuestro carácter. Hemos aprendido que aprendemos a depender más del poder de Dios cuando nos damos cuenta que somos limitados. Hemos aprendido que, bueno, nosotros combatimos nuestras tentaciones cuando reconocemos que el enemigo no solo viene de afuera, sino que también está dentro de nosotros. Hemos aprendido la importancia de recibir la palabra con humildad y de poner esa palabra en práctica mientras controlamos nuestra lengua. Y también la semana pasada, gracias a cómo Diego nos sirvió, hemos aprendido a no ser como el mundo, a no darle preferencia solamente a la gente que nos puede beneficiar. Porque al pie de la cruz todos estamos a la misma altura. ¿Sí? Así que en esta mañana, para concluir el capítulo 2,
de Santiago, vamos a dedicar nuestro tiempo a comparar y contrastar dos tipos diferentes de fe. Vamos a comparar la fe fingida, la fe que es de la boca para afuera, con la fe verdadera, con el tipo de fe que nos lleva a ser fructíferos en el reino de Dios. Así que vamos a leer juntos Santiago 14 al 26, 2, 14 al 26, versión Nueva Biblia de las Américas. Nos pregunta Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Palabra del Señor para nosotros. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por mostrarnos el camino, Señor, con la lumbrera de tu palabra. Gracias, Señor, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra. Gracias por causar que los que estamos aquí estamos reunidos para recibir de ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tú equipes a tu pueblo para recibir la palabra con humildad. Que ese sea el caso hoy. Equípame a mí también, Señor, para predicar un mejor sermón del que preparé. Señor, revélanos a todos en qué parte de nuestras vidas nuestra fe necesita convertirse en acción. Muéstranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no traer pretextos, ayúdanos a callar nuestros corazones para recibir, Señor, tu amonestación. Y, Señor, después de comprender que la realidad de que en tu Hijo ya somos aceptados, danos claridad para reconocer los pasos que tenemos que tomar para vivir una fe que es plena, una fe que es verdadera, una fe que funciona desde la posición de aceptación. Amén. Pedimos esto confiando en nuestro Salvador y Mediador Jesús. Amén. Yo me doy cuenta de que la población latina en la Florida Central es mayoritariamente puertorriqueña. Sin embargo, pues Dios nos ha dado la bendición de que hay varios países representados aquí entre nosotros. Tenemos entre nosotros a Venezuela, tenemos entre nosotros a Cuba, tenemos entre nosotros a Colombia, tenemos la señor República Dominicana, perdónenme. Y tenemos Perú también. Y bueno, pues por eso, aunque yo me crié puertorriqueño, aunque yo no puedo dejar de ser puertorriqueño, aunque no hay quien me despinte el acento, pues yo trato de comunicarme en una manera que no sea tan regional y que la mayoría de ustedes pueda entender. Para que las personas de otros países pues no se sientan tan excluidas como puede suceder, como puede ser el caso. Por eso en la mañana de hoy les voy a pedir a todos los no puertorriqueños paciencia mientras comparto un poquito de folclore puertorriqueño.
Hay una canción que es escrita por un legendario compositor puertorriqueño de nombre Rafael Hernández. Una canción que se dedica a analizar los comportamientos y el lenguaje utilizado por las personas. Y en base a ese lenguaje y comportamiento, pues comprueba, se cerciora e identifica si dicha persona es de origen boricua o no. Y esa es una canción que, es una de esas canciones que la mayoría de los puertorriqueños saben. Por eso yo voy a recitarles, no la voy a cantar, les voy a recitar la primera estrofa. Cuando llegue al coro, yo voy a decir la primera mitad y sin ninguna preparación ustedes me van a responder con la segunda mitad. La canción dice: para los americanos, América es lo mejor. También dicen los cubanos, Cubita bella es la flor. Cada cual con su derecho y yo con el mío también. Lo mejor que Dios ha hecho es mi linda Borinquen. Los que dicen yes my dear. Esos no son de aquí. Los que dicen barbería. Esos no son de aquí. Los que dicen guajirito. Esos no son de aquí. Los que dicen jibarito. Eso sí, eso sí. Se los dije. La canción sigue. La canción de la paloma, esa no es de aquí. El son de la chambelona, ese no es de aquí. Y la cumbia panameña, esa no es de aquí. La danza borinqueña, esa sí, esa sí. Los que comen con ají, los que toman daiquirí, los que comen tamalitos, esos no son de aquí. Los que comen cuchifritos, esos sí, esos sí. Los que dicen ándale, esos no son de aquí. Los que dicen chao, che, esos no son de aquí. Los que dicen ay manito, esos no son de aquí. Los que dicen ay bendito. Ahora, si usted analiza esta canción de una manera crítica, usted podría decirme, bueno, eso no siempre es verdad. Existen excepciones. Por ejemplo, los de mi generación saben que había un cantante folclórico en Puerto Rico en los años 70, 80 y 90 que pasaba esta prueba con un 100%. Sin embargo, no era natural de Puerto Rico. Era un argentino de descendencia italiana que se había enamorado de Puerto Rico. Se llamaba Tony Croato. Pues siempre se pueden encontrar excepciones por X o Y razón. A pesar de eso, la regla es que en general, pues esos son los rasgos que describen a un puertorriqueño, en general. Y en el pasaje de esta mañana, aunque nosotros podamos encontrar una que otra excepción, Santiago quiere que nos demos cuenta de que todos los que decimos que tenemos fe en Jesús, todos nosotros podemos evaluar la autenticidad de nuestra propia fe, de esa fe que nosotros profesamos tener. Todos podemos evaluar la autenticidad de nuestra fe a través de la vida que estamos viviendo. A la hora de evaluar otras personas, la cosa se pone un poquito más complicada, pero usted sí puede evaluar la autenticidad de su propia fe a través de la vida que usted está viviendo. Porque si verdaderamente Dios nos ha hecho, como dice en Romanos 6, nos ha hecho muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si Dios nos ha dado una fe verdadera, si Dios nos ha dado una fe que ha tenido el resultado de la salvación, entonces esa fe verdadera es una fe que es activa. Esa fe va a resultar en un deseo y en una búsqueda de aprender la voluntad de Dios y de someterse a la voluntad de Dios. Esa va a ser la consecuencia. La fe va a dar un fruto de buenas obras. Ahora, habiendo dicho eso, un peligro que todos corremos como seres humanos cuando hablamos de este tema de dar el fruto de buenas obras es que cuando nosotros entramos en un patrón de vivir en obediencia, cuando nos está yendo bien, cuando estamos disciplinados, mientras más disciplinados y más obedientes somos, pues entonces en el rinconcito de nuestro cerebro y nuestro corazón empieza a pasar algo. Empezamos a creer en nuestros corazones que esa obediencia es la razón por la cual Dios nos ama. Y eso, amada iglesia, es una mentira del enemigo. Hay que rechazarlo categóricamente.
Y por esta razón es importante que cuando nosotros hablamos de buenas obras, pues que hagamos una distinción. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en sus cartas que en Romanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pablo dice eso claramente, pero dice que es a través de las obras de la ley. Las obras de la ley pues se refiere a cuando uno trata de comprar la salvación obedeciendo la ley por nuestras propias fuerzas. Pero en el pasaje de hoy, en el libro de Santiago, cuando Santiago habla de obras, no se refiere a las obras de la ley, se refiere a la obediencia a Dios que sale de nosotros por amor y agradecimiento a esa salvación gratuita que ya recibimos. Las obras de la ley es lo que hacemos para tratar de ganar la aprobación de Dios, pero las obras que nacen de la fe es lo que hacemos para agradecer la aprobación que ya hemos recibido de parte de Dios. ¿Entienden eso? Es bien importante que lo entendamos, porque esos son los rasgos de una fe activa, que nosotros mostramos las obras de la fe que Dios nos dio primero. Una fe que se puede reconocer, porque es una fe que tiene las características de ser compasiva, compleja y comprometida. Así que empezando por la primera característica, pues una fe activa se puede reconocer a simple vista porque es una fe compasiva para con los necesitados. Y hay una razón por la cual el primer ejemplo que nos da Santiago es el ejemplo de la compasión. Hay una razón por la cual la fe verdadera se expresa de esta manera, teniendo compasión y siendo generoso. Es porque, bueno, gente, el que no tiene fe no confía que Dios va a suplir sus necesidades y se agarra a todo lo que tiene. Se aferra a sus pertenencias. Por eso Santiago nos plantea en el pasaje de hoy, comenzando en el verso 14, nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, la fe que resulta en nuestra salvación no va a resultar en una vida cambiada. No va a resultar en lo que nos dice Santiago 1:27, no va a resultar en la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de la influencia del mundo. La fe verdadera no va a tener ese resultado. Bueno, déjeme preguntárselo de otra manera. Si usted es salvo, eso quiere decir que usted es una persona pecadora que ha recibido compasión de Dios, ¿verdad? Si usted es salvo y ha recibido compasión, eso no lo va a transformar a usted en una persona compasiva. No va a tener ese efecto. Santiago ilustra el concepto absurdo de un pecador perdonado sin compasión. Cuando nos preguntan los versos 15 y 16, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, lindo día, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Este ejemplo, aunque es absurdo, no está lejos de la realidad. Yo creo que esto le aplica particularmente a los que creen que pueden crear la realidad a través de sus palabras. No te puedo ayudar ahora mismo porque estoy tarde para la iglesia, pero hablo abundancia para ti. Y no se confundan, yo creo que la oración es poderosa. El Señor tiene misericordia, pero ¿cuántas veces nos hemos escondido detrás de un voy a orar por ti? ¿Cuántas veces por pura inconveniencia nos escondemos detrás de eso? Porque no nos queremos molestar con el inconveniente de ayudar al necesitado que siempre está atravesado. Hay veces que sí, no nos queda más que orar.
No lo vamos a poder hacer todo. Pero también hay veces en que Dios nos llama a que nuestra fe dé el viaje completo de la cabeza al corazón, a las manos. Hay veces que Dios nos llama a eso. Y hay veces en que Dios nos llama a que seamos nosotros la contestación a nuestras propias oraciones. Porque así como es absurdo recibir compasión y no tenerla, como nos dice el verso 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Tener fe es estar vivo. Si usted tiene fe es porque Dios le ha dado vida espiritual a usted. Tener fe es estar vivo espiritualmente. Y todo organismo que está vivo tiene dos opciones. O está creciendo y fortaleciéndose. ¿Y cómo se fortalece el cuerpo humano? Alimentándose y siendo activo. El cuerpo humano se fortalece a través de la actividad. Así que el organismo vivo o está creciendo y fortaleciéndose o está debilitándose, atrofiándose por su inactividad y perdiendo sus funciones. ¿En cuál de las dos opciones encuentras a tu corazón en esta mañana? En cuanto a la compasión, en cuanto a ayudar al necesitado. ¿Está tu espíritu creciendo y fortaleciéndose o está debilitándose, atrofiándose porque está inactivo? Se lo puedo preguntar más sencillo. ¿Estás envuelto de alguna manera en ayudar a los necesitados? ¿Estás envuelto en alguna manera en ayudar a los necesitados? Esa pregunta es sencilla y amplia. Sé creativo, sé creativa, busca una manera. Porque una fe activa no es complaciente, sino que es compasiva. Y el texto de esta mañana nos dice que una fe activa también es una fe que es compleja. Es una fe que no se deja estereotipar. Es una fe que no cae en dicotomías falsas. Me explico. Nosotros tendemos a poner a la gente en dos categorías. O los consideramos idealistas o los consideramos activistas. Pensamos en los idealistas como si ellos fueran los soñadores y entonces pensamos en los activistas como si ellos fueran los que tienen los pies en la tierra. Pues Santiago nos dice que los que poseen una fe verdadera son idealistas y activistas a la misma vez. No caen exclusivamente en ninguna de las dos categorías. En el verso 18, pues Santiago está listo por si alguien le dice que los que tienen fe y los que muestran obras son dos tipos diferentes de personas. Dice el principio del verso 18, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Trayendo esa dicotomía. Pero Santiago se da cuenta de que ese es un dilema falso y por eso responde diciéndote, muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Recuerden, tener fe es estar convencido de algo en el fondo del corazón. Es cuando lo sabemos más allá de toda duda. Y cuando nosotros creemos algo de corazón, nosotros lo reflejamos con nuestras acciones. Un joven que está convencido de que cierta joven es la mujer que él quiere, él no va a dejar de esforzarse para conquistarla, pues porque tiene fe en que van a terminar juntos. Si te quedas tranquilo, callado, porque tienes fe, pues alguien se la va a llevar. No. Tienes que encontrar trabajo, tienes que empezar a bañarte, tienes que empezar a arreglarte, tienes que perfumarte. Es importante hacer esta distinción porque hay muchos que ponen su esperanza de salvación en que creen cierta doctrina. Para el judío era importante distinguirse. Era importante dejar de saber al mundo que él no era un pagano polisteísta como ellos y con mucho orgullo declaraban a plena voz la confesión de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero gente, nosotros no impresionamos a Dios cuando hacemos confesiones que no tienen ningún impacto en nuestras vidas. No lo estamos impresionando. Santiago dice en el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, felicidades. También los demonios creen y tiemblan. Como dice el teólogo N.T. Wright en su comentario, hacer una confesión de la doctrina que creemos, en este caso, como hacen los judíos, solo decir que Dios es uno, pues eso no nos va a llevar muy lejos. Él dice, si no hace una diferencia en tu vida, después de no te va a llevar muy lejos si no hace una diferencia en tu vida. Después de todo, los demonios también saben todo esto y no les hace ningún bien. Simplemente los hace temblar. Así que cuando Santiago habla de tener fe, aquí no se está refiriendo a la fe que salva, se refiere no se refiere a lo que Pablo pues desarrolló con ese significado completo y moldeado por Jesús. Santiago se refiere al significado judío antiguo básico de decir Dios es uno. Y hoy en día, si echas un vistazo a las redes sociales, vas a ver que hay muchas personas que creen que están en buena posición porque yo creo en Dios. Con Dios por delante, diciéndolo como si fueran palabras mágicas. Afirman que Dios existe, Dios es grande, Dios es uno. Yo amo a Dios, pero viven sus vidas como si fueran ateos. Viven sus vidas haciendo caso omiso a que Jesús dice en Juan 14, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Sí, creer las doctrinas de la gracia es importante, pero si nosotros queremos que esas doctrinas de la gracia hagan una diferencia en nuestras vidas, esas doctrinas tienen que resultar en acción. Por eso Santiago nos pregunta en el verso 20, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir que no importa cuál doctrina, con cuál doctrina te identifiques, ya sea que seas arminiano, molinista o reformado, si esa convicción no cambia tu vida, ¿estás dispuesto a admitir que esa fe no es real? Nos pregunta la palabra de Dios en esta mañana. Porque la fe verdadera no se conforma con quedarse como solamente un ideal. La fe verdadera anhela ser una fe activa. La fe verdadera desea obedecer. La fe verdadera está llena de compasión. La fe verdadera es compleja porque es mucho más que solamente un ideal. Es una fe que va de la cabeza al corazón y a las manos. Y como resultado, esa fe va a estar comprometida a tomar decisiones que sean para beneficio del reino de Dios, aunque estén por encima de nuestros propios intereses. Y aquí es donde la mitad de la gente... Bye. Nos vemos en la parte donde cantamos. Una fe verdadera es una fe comprometida a tomar decisiones que sean para beneficio del reino de Dios, aunque estén por encima de mis propios intereses. Y yo le estoy hablando chino a la cultura, porque gracias a la pseudopsicología popular, pues lo que está de moda no es ni comprometerse, ni servir de manera sacrificada. Lo que está de moda es que uno busque lo suyo. Pero usa nombres que nos hace aceptarlo, lo llama amor propio, lo llama self-care, lo llama cuidado propio. Y lo llaman así incorrectamente, porque una fe activa no es una fe que resulta en descuidarme a mí mismo. Sin embargo, es una fe que está comprometida con Dios aún por encima de la familia. Para ilustrar ese tipo de fe, pues Santiago nos presenta un ejemplo
que a nuestra cultura le es súper difícil de tragar. Habla de cómo Abraham se somete a Dios cuando lo llama a sacrificar a su hijo Isaac. Ese ejemplo está en Génesis 22. Dios le dice a Abraham en el verso 2, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide a Abraham que ofreciera al hijo que él amaba en sacrificio, Isaac. El hijo a través del cual Dios le había prometido a Abraham que él iba a perpetuar su descendencia, su única esperanza. El hijo que Abraham había tenido en su edad avanzada en una manera milagrosa. Y ahora Dios quiere probar el corazón de Abraham. Dios le pide a Abraham que le confiara a su hijo ofreciéndoselo en sacrificio. Le estoy hablando chino a una cultura que ni siquiera le dice no a sus hijos. Así es. Porque los tiene en un altar de idolatría. Yo lo siento, pero no sé qué les puedo decir, no sé qué le puedo decir a la gente para que se sientan mejor, porque Dios, sin darnos explicación, Él se presenta de estas maneras que son tan difíciles de aceptar para nuestras sensibilidades. Yo no voy a tratar de explicar esto. Dios se presenta así y te dice, pues brega con eso. Lo cómico es que ninguno de nosotros somos los afectados en esta situación. Filosofamos mucho desde afuera. Pero el único afectado en esta situación, Abraham, y por supuesto Isaac, Abraham responde demostrando que tenía fe en Dios. Hebreos 11 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. O sea, había mucho que estaba colgando de la balanza. Dice, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Sin embargo, gente, Abraham se sometió a Dios, porque dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar, aún de entre los muertos. Gracias, Señor. Tenemos esa confianza cuando el Señor nos llama a sacrificar por su causa. ¿O solamente creemos en Él cuando tenemos las cosas al frente? Podemos esperar al día final si el Señor nos pide eso. Por eso Génesis 22 dice que Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Pues Santiago nos dice, de vuelta a Santiago 2, él nos dice en el verso 21, que este gesto fue evidencia de la fe que había justificado a Abraham. Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros mostramos al mundo una fe que es íntegra, una fe que es verdadera, cuando esa fe resulta en decisiones, aun cuando esas decisiones que nosotros tomamos nos cuestan. El mundo se da cuenta que su fe es verdadera cuando esa fe lo lleva a usted a tomar decisiones que no le favorecen, porque usted confía en Dios. Y bueno, como si el asunto de Abraham no hubiera sido lo suficientemente controversial, pues Santiago nos rompe la computadora con lo que nos dice en el verso 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe.
Podemos despedir el culto ahora. No, no se vayan. Gente, no. Santiago no está contradiciendo lo que Dios enseña claramente en la Biblia. Santiago ya nos dijo desde el principio que nosotros tenemos vida espiritual por el ejercicio de su voluntad. Así que Santiago cree que la salvación se recibe como un regalo que es iniciativa de Dios. Santiago no está contradiciendo a Romanos 3 cuando dice que concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Una vez más, tenemos que entender la distinción. Cuando Pablo, no Santiago, Pablo, habla sobre las obras de la ley, se refiere a cuando estamos tratando de comprar la salvación a través de nuestros esfuerzos. Pero en el pasaje de hoy, en el libro de Santiago, cuando él habla de las obras, él se refiere a la obediencia que sale de un corazón agradecido porque ya ha recibido justificación de parte de Dios. Las obras de la ley, lo que hacemos para tratar de ganar la aprobación de Dios, las obras que nacen de la fe, es lo que hacemos para agradecer la aprobación que ya hemos recibido de parte de Dios. Pues esos son los rasgos de una fe activa. El hombre es justificado por las obras de la fe, no las de la ley. Y las obras de la fe, bueno, les dije, son los rasgos de una fe activa. Es una fe que está comprometida con Dios, como les dije, por encima de nuestras propias familias. Una fe que está comprometida con Dios, gente, hasta por encima de la misma patria. Hay gente que pues ellos no venden su familia a ningún costo y hay gente que no vende su patria a ningún costo. Pero Dios no se va a detener hasta que todo nuestro corazón le pertenezca. Así es. No podemos tener ningún idolito en el bolsillo escondido. Él se va a quedar hasta que tú metas la mano en el bolsillo y le dejes ese idolito que estás escondiendo, hasta el último. Él no va a convivir con ningún becerro de oro que hayamos dejado atrás en nuestros corazones. Él exige tener un lugar mayor al amor de tu familia y al amor de tu patria. Cualquier patria, ya sea el país donde naciste o estos gloriosos Estados Unidos de América que nos han tomado en adopción y por el cual estoy muy agradecido. Pero nada puede poner a Dios en segundo lugar. Pues Santiago ilustra esto mostrándonos la decisión de Rahab, una decisión arriesgada, una decisión difícil que tomó ella. Pueden leer sobre eso en Josué 2. Esta mujer, prostituta por oficio, sin embargo, protege en su casa, en Jericó, a 2 espías hebreos que se habían infiltrado en su país para recoger suficiente inteligencia para poderlo asediar e invadir posteriormente. Ella los protege poniendo su vida en riesgo. Tuvo que hablar con las autoridades. Si usted lee Josué 2, usted lo va a ver. Tuvo que esconderlo esconder a los espías mientras hablaba con las autoridades. Y en Jericó, pues como en cualquier sitio, eso se hubiera considerado una alta traición, la cual conlleva siempre pena de muerte. Sin embargo, ella los protege porque tiene fe. Tiene fe que ellos servían al Dios verdadero. Por eso Santiago pregunta en el verso 25, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Una vez más, no estamos hablando de las obras de la ley. Estamos hablando de las obras que salen de la fe. Porque en Hebreos 11 ella también figura entre los héroes de la fe. Nos dice que fue por la fe que la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Así que bueno, no importaba la opinión que tuvieran de ella sus compatriotas en Jericó o los mismos hebreos, no importaba. Dios, el creador del universo, él decretó que Rahab quedara en la genealogía de Jesús.
Así que, gente, no tenemos que entrar en el dilema de escoger entre la fe y las obras. El pasaje de hoy concluye diciéndonos que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pues, ¿qué les puedo decir? Este pasaje nos trae tensión, especialmente a los que creemos profundamente en las doctrinas de la gracia. Y el Señor ha decretado que este pasaje se quede aquí. Yo confío que esta es la palabra del Señor. Amén. Ahora, el mismo Martín Lutero, yo no sé, tengo aquí un bochinche, un chisme. Eso me lo estoy copiando de Papa. El mismo Martín Lutero, en un punto de su vida, exactamente por lo que leímos hoy, él dudaba que el libro de Santiago hubiera sido inspirado por Dios. Wow. La llamaba, y cito, una epístola de paja, Oh, wow. en un punto de su vida. Pero en un punto posterior de su vida, Lutero cambió de opinión. Él siempre creyó, como yo creo ahora, que nosotros somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que es sin obras. Voy a leer esta cita de Martín Lutero, no va a estar en pantalla. Él dice, oh, esta verdadera fe es una cosa viviente, ocupada, activa y poderosa. Es imposible que no esté incesantemente haciendo buenas obras. No pregunta si se deberían hacer buenas obras, más bien, aún antes de que se haga la pregunta, ya las ha hecho y está haciéndolas constantemente. Sin embargo, quien no hace aquellas obras no es un creyente. Este tantea y anda en búsqueda de fe y las buenas obras, pero no conoce ni lo que es la fe ni lo que son las buenas obras. Oh, wow. Citando a Martín Lutero. O sea que él aceptó completa y plenamente todo lo que se enseña en Santiago 2. Y este entendimiento viene a raíz de ver cómo Dios en su palabra enseña todo esto también a lo largo de la Biblia. Y muchas veces a la gente le gusta poner a Pablo en contra de Santiago, pero ese no es el caso. Pablo afirma todo esto en uno de los pasajes centrales sobre la gracia. En Efesios 2 nos pone el fundamento. Porque ustedes han sido salvos a través de las obras. Quería saber si se habían dormido. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ustedes han sido salvados por medio de la fe, por gracia, y esto no procede de ustedes. Es don de Dios, es regalo de Dios. Dios nos regaló que fuéramos salvos a través de la gracia, a través de la fe. Todo eso es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque si nosotros pudiéramos decirle al Señor, me tienes que aceptar a través de lo que hice, pues ya no sería gracia. Pero entonces nos dice en el próximo verso, en el verso 10, somos hechura suya de Dios, creados en Cristo para hacer buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y por eso, iglesia, para ir concluyendo, nosotros debemos buscar andar en esas buenas obras, no porque a Dios le haga falta que le probemos la autenticidad de nuestra fe, Él conoce nuestro corazón, sino porque nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor preparó para nosotros. Y en el proceso somos bendición para el mundo que nos rodea. Amén. Para citar una vez más a Martín Lutero, Dios no necesita de nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí. Así mismo es. Por eso, para concluir, y el equipo de adoración puede ir pasando ya, quiero concluir con las siguientes preguntas. ¿Puedes examinar tu corazón en esta mañana? ¿Podrías hacer eso mientras nos preparamos para responder al Señor en adoración? ¿Puedes examinar tu corazón en esta mañana
Si ya lo has hecho, si has examinado tu corazón, ¿qué te está diciendo el Espíritu en esta mañana? Puedes observar una fe activa en tu vida. Puedes observar una fe que está llena de compasión. Si estás siendo sincero o sincera contigo mismo y el Señor te muestra que ese no es el caso, que has estado complaciente, pues la respuesta, si a tu fe le faltan obras, la respuesta no es añadir obras a tu fe. Quédense conmigo aquí porque uno puede pensar, bueno, mi fe no tiene obras, pues está bien, pues vamos a ver las cosas que tenemos que hacer y vamos a añadirle obras a mi fe. Esa no es la respuesta. Porque la fe que no tiene obras no es una fe verdadera. La fe verdadera tiene obras de naturaleza. Así que tenemos que empezar desde el principio. Siempre tenemos que estar analizando nuestros corazones y examinándolos. La respuesta es que nosotros recibamos el Evangelio una vez más. La respuesta es nosotros saber que Jesús murió en la cruz por nosotros para que nosotros recibamos la salvación que nunca podíamos ganar. Amén. Tenemos que empezar de ahí. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces el Señor renueva en nosotros un corazón que anda deseoso de hacer buenas obras. Amén. Y si tú vas donde el Señor pidiéndole ese nuevo corazón, el Señor te lo va a dar. Gracias, no tienes que tratar de convencer a Dios. Esa es la promesa que Dios nos hace en Jeremías 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es un sometimiento que es producto de la intimidad. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor no va a recordar más nuestro pecado, nuestro corazón reacciona con gozo, dispuesto a someterse a los mandamientos que el Señor ha hecho para nuestro propio bien. Así que mi oración es que todos nosotros, comenzando por mí, que seamos un pueblo deseoso de andar en las buenas obras que Dios ya ha preparado para nosotros. Porque, gente, esas buenas obras no es algo que nosotros buscamos hacer con las muelas de atrás, como dicen en Puerto Rico. Esas buenas obras emanan de corazones que han sido transformados al contemplar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que vamos a hacer eso ahora mismo, participando juntos en la mesa del Señor.